Desayuno espiritual. Desayuno espiritual. Un momento de intimidad con Dios. Un momento de intimidad con Dios. Teniendo presente cada una de las grandes características de nuestro Dios, creo que deberíamos llegar a preguntarnos, ¿cuál de ellas es mucho mayor? ¿Cuál de todas ellas es mucho más importante? ¿O de cuál de sus características dependen aquellas otras? ¿Cuál será la que determine realmente la esencia misma de Dios? Cuando nos acercamos a las Escrituras para intentar responder todas estas preguntas, también deberíamos preguntarnos, hablando de la Trinidad, ¿Dios es acaso la suma de tres personas? ¿O cómo funcionan entonces ellos? ¿Cómo es que existen a la vez? En Éxodo capítulo 3, el verso 14, nos encontramos con una revelación impresionante. Dios hablándole a Moisés dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y aunque el contenido teológico de este versículo siempre está orientado a mostrar un Dios autoexistente, algo que también nos revela este versículo es que Dios es quien Él es, a pesar entonces de quien nosotros pensemos que Él es. Él simplemente es. Y no importa el concepto que usted tenga acerca de Él, Él sigue siendo el mismo. Y cuando hablamos entonces de su esencia que no cambia, debemos mencionar que Dios es un Dios simple. Pero no simple en el sentido de que carece de cualidades, sino simple en el sentido de que Él no es la suma de sus cualidades. Muchas veces hemos pensado que cuando Dios juzga a alguien solamente está obrando con justicia, pero pasamos por alto que cada uno de los atributos de Dios funcionan en el mismo instante y en las mismas proporciones. Cuando Dios emite un juicio, su misericordia se está mostrando, su amor también, su santidad, su ira misma. Cuando Dios trata con compasión a una persona, todos sus atributos se están mostrando a la misma vez. ¿Cuál es el tema difícil para nosotros? Que pocas veces hemos dedicado el tiempo necesario para intentar ver la grande gama de cualidades de nuestro Dios. Si pudiésemos notar entonces que Dios no simplemente es omnisciente, cuando nos muestra entonces un sabio consejo, sino que todos sus demás atributos también se están mostrando. Cuando pensamos entonces en la misma Trinidad y entendemos que Dios no es la suma de tres personas, sino que Él se muestra a sí mismo en estas tres personas, veremos entonces que Dios no es un compuesto, es una esencia única. Él no es la suma de características, Él simplemente es. Si fuese una suma, el momento en el que el Señor perdiese alguna de estas virtudes, si llegase a perderlas, inmediatamente entonces demostraría que Él no ha sido Dios. La esencia única de nuestro Dios, su esencia simple, sin composición, nos garantiza que Él nunca cambiará, que ninguna se superpondrá a otra, que ninguna será más excelente o mejor que la otra. Que el Señor entonces sea simple en este sentido, sin composición, nos garantiza que al Dios que adoramos es un Dios entonces que siempre ha sido eterno, perfecto, grande, que siempre ha sido y será nuestro Dios.